Papacitos, aquí está su tía Mona, la que les cuenta lo que nadie más se atreve a decir, la que ve más allá de los titulares, y las mentiras con las que nos quieren alimentar. Y hoy vengo a hablarles de un tema que no solo es escandaloso, sino que nos demuestra, con toda su crudeza, cómo la justicia en México se ha convertido en un espectáculo mediático donde las sentencias no las dicta un juez, sino la furia de las redes sociales. Porque mi sobrino, el gran Máster Gorila, me dijo: tía Mona, tienes que hablar de esto. La gente está viendo solo lo que les quieren mostrar, pero aquí hay algo más profundo, algo que pocos están entendiendo. Y ustedes saben que cuando el Máster Gorila habla, uno tiene que escuchar, porque si hay alguien que sabe desenmascarar estas trampas, es él. Así que abróchense los cinturones, porque lo que vamos a analizar hoy no es para almas frágiles. Aquí no venimos a dorarle la píldora a nadie, aquí venimos a ver cómo la ley en este país no se aplica con la misma dureza para todos. Porque mientras a algunos los encarcelan en tiempo récord, sin derecho a defensa, a otros se les justifica, se les protege y se les suaviza el castigo. ¿Por qué? ¿Por qué hay casos donde la justicia actúa con la velocidad de un rayo, y otros donde parece dormirse en los laureles? ¿Quién decide a quién castigar y a quién dejar libre? Y más importante aún, ¿qué pasa cuando el linchamiento digital se convierte en una nueva forma de justicia, donde el número de compartidos y retweets define el destino de una persona? Papacitos, hoy vamos a hablar del caso de Fofo Márquez y Marian Gonzaga, dos historias que exponen las vergüenzas de un sistema que ha dejado de impartir justicia para convertirse en un instrumento de castigo selectivo. Vamos a ver cómo la indignación pública puede acelerar un juicio más rápido que cualquier abogado, cómo los sesgos de género determinan quién recibe un castigo ejemplar y quién es tratado con indulgencia, y cómo, en esta nueva era de la justicia digital, el próximo en ser juzgado podría ser tú, aunque no hayas cometido ningún delito. Así que prepárense, porque esto no es un análisis cualquiera. Esto es una revelación. Y cuando terminemos, ustedes mismos van a cuestionarse si realmente vivimos en un país donde la ley se aplica de manera justa o si simplemente estamos presenciando una farsa donde el espectáculo vale más que la verdad. La doble moral en la justicia mexicana. Cuando hablamos de justicia, lo primero que se nos viene a la mente es la imagen de la balanza, ese símbolo de equidad e imparcialidad que se supone rige el destino de quienes cometen delitos. Pero la realidad dista mucho de ese ideal. En México, la justicia no se aplica con la misma severidad para todos, más bien, parece que el castigo no está determinado únicamente por la gravedad del delito, sino por factores externos como el género, la presión mediática y la influencia del acusado en la opinión pública. Si el sistema fuera verdaderamente imparcial, dos personas acusadas de delitos similares recibirían un trato equiparable ante la ley. Sin embargo, los casos de Marian Gonzaga y Fofo Márquez evidencian algo diferente. Hay quienes enfrentan todo el peso del aparato judicial de inmediato, mientras que otros encuentran excusas y concesiones que suavizan sus consecuencias. Esto nos lleva a preguntarnos si en realidad estamos viendo justicia o simplemente una respuesta acomodaticia ante la indignación social. Pero lo más alarmante es que esta doble moral no es aleatoria. Si analizamos los patrones de otros casos mediáticos, encontramos una tendencia preocupante: los hombres son castigados con mayor severidad en crímenes de violencia, mientras que a las mujeres se les otorgan explicaciones que buscan atenuar su responsabilidad. No es un secreto que vivimos en una sociedad que históricamente ha subestimado la capacidad de una mujer para ser violenta, como si el género, por sí solo, definiera la capacidad de cometer actos brutales. Y aquí surge el primer gran cuestionamiento: si la justicia debe ser ciega, ¿por qué en unos casos se dictan sentencias veloces, y en otros se retrasa la respuesta con pretextos? ¿Por qué a un hombre se le exige toda la responsabilidad de sus actos, mientras que a una mujer se le busca justificar? Esta desigualdad en el tratamiento de los acusados nos lleva a examinar con más detalle los casos específicos. Para entender cómo funciona esta mecánica selectiva, desglosaremos cada uno, partiendo con el de Fofo Márquez, un ejemplo claro de cómo la presión social puede convertir la justicia en un espectáculo de venganza más que en un proceso jurídico legítimo. 2. El caso Fofo Márquez y la justicia como venganza mediática. El caso de Fofo Márquez es un claro ejemplo de cómo la opinión pública puede moldear la aplicación de la justicia. No estamos hablando de un delincuente peligroso con un historial de violencia sistemática, sino de un influencer que construyó su imagen sobre la arrogancia, el derroche y la provocación. Fofo Márquez se convirtió en un personaje detestado por muchos debido a su actitud prepotente, sus desplantes de riqueza y sus polémicas en redes sociales. Ahora bien, lo que hizo fue inaceptable. La agresión quedó registrada en vídeo, y no hay dudas de que cometió un acto reprobable.
Sin embargo, lo interesante aquí no es si merecía o no un castigo, sino la forma en que el sistema judicial reaccionó ante su caso. Si analizamos la situación con frialdad, podemos ver que hubo una rapidez inusual en su detención, y en la aplicación de medidas en su contra. No se le permitió la posibilidad de fianza, no se le concedieron privilegios y fue tratado como un peligro social. Esto contrasta con muchos otros casos de agresión, donde los procesos suelen tardar meses, incluso años, en resolverse. Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Realmente la justicia actuó de forma ejemplar o simplemente respondió a la furia colectiva? ¿El castigo fue proporcional al delito o fue más bien un mensaje para satisfacer el deseo de venganza de la sociedad? Porque, seamos claros, Fofo Márquez no era un criminal en el sentido tradicional. Su pecado principal fue haber generado rechazo masivo en redes, haber alimentado una imagen de superioridad y haber acumulado enemigos mediáticos que, en el momento en que cometió un error, aprovecharon la oportunidad para exigir un castigo ejemplar. Si su caso no hubiera sido mediático, si no hubiera tenido la imagen que tenía, ¿habría recibido el mismo trato? El problema es que cuando la justicia se convierte en un espectáculo para apaciguar la indignación de la gente, dejamos de hablar de un sistema basado en la ley, y pasamos a uno regido por la emoción del momento. Y eso, lejos de ser justicia, es un linchamiento legalmente disfrazado. Este caso nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si Fofo Márquez, con todo su dinero y fama, no pudo evitar ser aplastado por la presión social, ¿qué le espera a una persona común cuando las redes deciden convertirla en villano? Pero aquí viene la parte más inquietante: si la justicia se movió con una velocidad inusual para castigar a Fofo Márquez, ¿por qué en otros casos vemos un letargo inexplicable? Esto nos lleva directamente al siguiente punto: el caso de Marián Gonzaga y la justicia condescendiente basada en el género y la edad. Porque mientras Fofo Márquez fue presentado como un monstruo a la sociedad, Marián Gonzaga ha sido tratada con una suavidad que pone en duda la imparcialidad del sistema. 2. El caso Fofo Márquez y la justicia como venganza mediática. El caso de Fofo Márquez es un claro ejemplo de cómo la opinión pública puede moldear la aplicación de la justicia. No estamos hablando de un delincuente peligroso con un historial de violencia sistemática, sino de un influencer que construyó su imagen sobre la arrogancia, el derroche y la provocación. Fofo Márquez se convirtió en un personaje detestado por muchos debido a su actitud prepotente, sus desplantes de riqueza y sus polémicas en redes sociales. Ahora bien, lo que hizo fue inaceptable. La agresión quedó registrada en vídeo, y no hay dudas de que cometió un acto reprobable. Sin embargo, lo interesante aquí no es si merecía o no un castigo, sino la forma en que el sistema judicial reaccionó ante su caso. Si analizamos la situación con frialdad, podemos ver que hubo una rapidez inusual en su detención, y en la aplicación de medidas en su contra. No se le permitió la posibilidad de fianza, no se le concedieron privilegios y fue tratado como un peligro social. Esto contrasta con muchos otros casos de agresión, donde los procesos suelen tardar meses, incluso años, en resolverse. Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Realmente la justicia actuó de forma ejemplar o simplemente respondió a la furia colectiva? ¿El castigo fue proporcional al delito o fue más bien un mensaje para satisfacer el deseo de venganza de la sociedad? Porque, seamos claros, Fofo Márquez no era un criminal en el sentido tradicional. Su pecado principal fue haber generado rechazo masivo en redes, haber alimentado una imagen de superioridad y haber acumulado enemigos mediáticos que, en el momento en que cometió un error, aprovecharon la oportunidad para exigir un castigo ejemplar. Si su caso no hubiera sido mediático, si no hubiera tenido la imagen que tenía, ¿habría recibido el mismo trato? El problema es que cuando la justicia se convierte en un espectáculo para apaciguar la indignación de la gente, dejamos de hablar de un sistema basado en la ley, y pasamos a uno regido por la emoción del momento. Y eso, lejos de ser justicia, es un linchamiento legalmente disfrazado. Este caso nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si Fofo Márquez, con todo su dinero y fama, no pudo evitar ser aplastado por la presión social, ¿qué le espera a una persona común cuando las redes deciden convertirla en villano? Pero aquí viene la parte más inquietante: si la justicia se movió con una velocidad inusual para castigar a Fofo Márquez, ¿por qué en otros casos vemos un letargo inexplicable? Esto nos lleva directamente al siguiente punto: el caso de Marián Gonzaga y la justicia condescendiente basada en el género y la edad. Porque mientras Fofo Márquez fue presentado como un monstruo a la sociedad, Marián Gonzaga ha sido tratada con una suavidad que pone en duda la imparcialidad del sistema. 4. Redes sociales y la justicia digital. ¿Quién decide quién es culpable?
Si hay algo que quedó claro en los casos de Fofo Márquez y Marián Gonzaga, es que las redes sociales han adquirido más poder que los mismos tribunales. Hoy, la justicia ya no se dicta únicamente en los juzgados, se decide en Twitter, en TikTok, en las secciones de comentarios de Facebook y en los hilos virales de X. Hemos llegado a un punto donde la percepción pública pesa más que la evidencia. No importa lo que realmente haya sucedido, lo que importa es cómo se cuenta la historia, y quién logra imponer la narrativa más convincente. Esto es particularmente peligroso porque la gente ya no espera a que se dicte una sentencia. La condena ocurre en tiempo real. Basta con que un vídeo se haga viral o que un personaje odiado cometa un error para que el juicio se convierta en un espectáculo, donde los jueces no son abogados ni expertos en derecho, sino usuarios anónimos que dictan sentencia con base en su indignación del momento. Veamos los dos casos que estamos analizando. Fofo Márquez, su caso explotó de inmediato porque ya era un personaje detestado. No necesitaba cometer el peor crimen del mundo para que la gente pidiera que le dieran la pena máxima. Para muchos, su prepotencia era suficiente motivo para verlo tras las rejas. Así que, cuando su agresión salió a la luz, no hubo duda, su destino ya estaba sellado antes de que un juez siquiera revisara el expediente. Marián Gonzaga, su caso, en cambio, tardó en generar indignación. No fue hasta que la víctima quedó en coma, y la presión social empezó a crecer que la gente comenzó a exigir justicia. Pero incluso entonces, la reacción fue distinta. No hubo el mismo linchamiento inmediato. Se permitió que el tema se analizara, que se debatiera si debía recibir un castigo severo o si había factores atenuantes. Esta diferencia nos dice algo muy claro: el castigo no siempre depende de la gravedad del delito, sino del nivel de rechazo que genera el acusado en redes. Aquí es donde surge el dilema más inquietante. ¿La justicia está siendo aplicada con equidad o simplemente está reaccionando a la furia de la gente? ¿Los jueces y fiscales están realmente haciendo su trabajo o solo están respondiendo al trending topic del día? Esto se vuelve aún más preocupante cuando vemos que algunos delitos de extrema gravedad han sido ignorados porque no han logrado capturar la atención mediática. Hay casos de agresiones, desapariciones y delitos brutales que quedan en el olvido porque no generan suficiente escándalo en redes. Y lo peor de todo es que este fenómeno solo se está intensificando. Cada vez más, los casos judiciales no se resuelven en tribunales, sino en los comentarios de TikTok y en los debates virales de X. Pero esto nos lleva a un problema aún mayor: si seguimos permitiendo que las redes sean las que decidan quién es culpable y quién no, estamos eliminando el principio más básico del derecho, la presunción de inocencia. Aquí es donde la reflexión se pone más oscura. Si la justicia puede manipularse con unos cuantos hilos virales, ¿qué nos garantiza que mañana no seremos nosotros las víctimas de un linchamiento digital? Si las redes pueden influir en los jueces, ¿qué tan lejos estamos de vivir en un sistema donde un simple error en Internet puede arruinar tu vida? La justicia digital ha traído consigo un poder enorme, pero con ese poder ha llegado un problema gigantesco: la gente ya no busca justicia, busca espectáculo. Quiere ver sangre, quiere ver castigos inmediatos, sin importar si los procesos se siguen correctamente. Y en ese deseo de venganza instantánea, hemos permitido que la ley se convierta en un circo. Pero esto nos lleva al último punto: el rol del género en la justicia y la discriminación disfrazada de equidad. Porque, aunque parezca increíble, no todas las víctimas reciben la misma empatía, y no todos los agresores enfrentan la misma condena. 5. El rol del género en la justicia, la discriminación disfrazada de equidad. Si hay algo que quedó claro en los casos de Fofo Márquez y Marián Gonzaga, es que el género sigue siendo un factor determinante en la forma en que la justicia responde a los delitos. No es una teoría, es una realidad que se repite una y otra vez. Cuando el agresor es hombre, la exigencia de castigo es inmediata y despiadada. Cuando la agresora es mujer, aparecen las justificaciones, las matizaciones y las solicitudes de indulgencia. Lo que resulta más inquietante es que esto no se trata de equidad, sino de una discriminación disfrazada. Nos han vendido la idea de que vivimos en una sociedad donde las mujeres son más vulnerables y, por lo tanto, deben recibir un trato distinto cuando cometen delitos graves. Pero la equidad no debería funcionar solo cuando conviene. Si se exige igualdad en la protección de los derechos, también debe exigirse igualdad en la responsabilidad y en las consecuencias de los actos. Hablemos de lo que este caso revela sobre el sesgo de género en la justicia. 1. La indulgencia hacia mujeres agresoras. Si Marián Gonzaga hubiera sido un hombre de 17 años, el término menor en conflicto con la ley jamás habría sido usado. Habríamos escuchado palabras como peligro para la sociedad, tentativa de feminicidio o delincuente juvenil.
El hecho de que sea una mujer cambió por completo la narrativa del caso. En los primeros días tras la agresión, la noticia no tuvo el mismo impacto inmediato que otros casos similares. No hubo una ola de indignación pidiendo la pena máxima, ni trending topics exigiendo justicia con la misma intensidad con la que se exigió en el caso de Fofo Márquez. No es la primera vez que sucede. Hay antecedentes de casos donde mujeres han cometido delitos graves y han recibido penas menores o tratos preferenciales simplemente por su género. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿La justicia está tratando de proteger a las mujeres o simplemente sigue perpetuando la idea de que no pueden ser responsables de sus actos? 2. La justificación de la violencia cuando proviene de una mujer. Otro fenómeno preocupante es que cuando un hombre comete un acto violento, su comportamiento se asocia inmediatamente con su moral y su integridad. Pero cuando una mujer lo hace, el debate cambia. ¿Qué la llevó a actuar así? ¿Qué traumas arrastra? ¿Cuál fue su motivación? Si analizamos cómo se ha hablado del caso de Marian Gonzaga, nos encontramos con una tendencia peligrosa, la búsqueda de razones que la conviertan en víctima de su propia historia. Se exploran posibles antecedentes de abuso, conflictos emocionales, presiones sociales. Cualquier cosa que pueda mitigar su responsabilidad. Es decir, cuando una mujer comete un acto violento, el foco no está en la víctima, sino en intentar comprender a la agresora. Se le humaniza, se le contextualiza, se le trata con una empatía que rara vez se concede a un hombre en la misma situación. Este doble estándar es un problema grave porque, lejos de fomentar la equidad, refuerza un modelo de justicia selectiva. Si un crimen es grave, debería ser castigado con la misma severidad sin importar quién lo comete. Pero en la práctica, no es así. 3. La paradoja de la equidad. El feminismo ha luchado durante décadas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero cuando hablamos de justicia, pareciera que en algunos casos esa lucha se revierte. Se pide igualdad, pero al mismo tiempo se busca que ciertos delitos sean juzgados con mayor indulgencia cuando la agresora es mujer. Esto no solo es una contradicción, sino que además es peligroso, porque alimenta la idea de que el género puede ser un atenuante en delitos graves. Y si se permite que la justicia se base en estas percepciones, entonces lo que estamos promoviendo no es equidad, sino privilegio. Porque aquí hay algo que debemos dejar claro. Si una mujer puede ser presidenta, jueza, líder y tomar decisiones de impacto en la sociedad, también debe ser responsable de sus actos cuando comete un delito. Si un hombre es condenado de inmediato por un acto violento, lo mismo debe aplicarse a una mujer en igualdad de circunstancias. 4. El riesgo de un sistema que perdona dependiendo del género. Hay algo aún más preocupante en este patrón. Si seguimos aceptando que la justicia trate a hombres y mujeres de forma distinta cuando son acusados de delitos graves, ¿qué tan lejos estamos de llegar al punto donde el género se vuelva un factor determinante en cualquier caso penal? Si hoy se justifica la violencia de una mujer con argumentos como su edad, su historia de vida o su fragilidad emocional, ¿qué pasará en el futuro? ¿Veremos tribunales donde un hombre tenga más probabilidades de ser condenado simplemente por ser hombre? Parece una exageración, pero si observamos la forma en que ciertos casos se han desarrollado en los últimos años, no es un escenario imposible. Porque cada vez más, los casos no se resuelven en función de la ley, sino en función de cómo la sociedad percibe a los involucrados. Y aquí viene la pregunta final. Si la justicia está cediendo ante la presión de la opinión pública, y aplicando reglas distintas según el género del acusado, ¿en qué momento dejamos de hablar de equidad y comenzamos a hablar de privilegio? Esta es una de las reflexiones más incómodas del caso de Marian Gonzaga. Nos demuestra que, más allá del crimen en sí, lo que está en juego es la imparcialidad del sistema judicial. Porque si seguimos permitiendo que la ley se acomode dependiendo de quién es la persona en el banquillo de los acusados, lo que estamos construyendo no es un sistema de justicia, sino una farsa jurídica que responde a intereses ajenos a la verdad. Pero esto nos lleva a la última gran pregunta: ¿qué nos dice todo esto sobre el estado de la justicia en México, y qué podemos hacer para evitar que se convierta en un instrumento de castigo selectivo? 6. ¿La justicia en México, un sistema roto o un instrumento de castigo selectivo? Después de analizar los casos de Fofo Márquez y Marian Gonzaga, la pregunta que queda en el aire es mucho más profunda. ¿Realmente tenemos un sistema de justicia en México o solo un mecanismo que responde a intereses externos? Porque, visto fríamente, los casos no se han tratado con equidad. No importa qué tan graves sean los delitos, lo que importa es quién los comete, cómo se percibe ante la sociedad y cuánta presión existe sobre el caso. No podemos seguir fingiendo que la justicia opera con los mismos estándares para todos. Los hechos nos demuestran lo contrario.
Mientras Fofo Márquez fue arrastrado a la cárcel en cuestión de horas debido al repudio masivo en redes, el caso de Marián Gonzaga avanzó con lentitud, con explicaciones y matices que intentaron suavizar lo que, de haber sido cometido por un hombre, se habría calificado de inmediato como intento de feminicidio. Aquí es donde surge la duda más peligrosa de todas. ¿La justicia en México castiga los delitos o solo responde a los casos que generan más indignación? ¿Cuántos crímenes pasan desapercibidos porque no son lo suficientemente mediáticos? ¿Cuántos inocentes podrían ser arrastrados a la cárcel simplemente porque su caso se vuelve viral? Esto nos lleva a una conclusión aterradora: el sistema judicial no es el que tiene el control, sino la opinión pública. En otras palabras, la verdadera sentencia ya no la dicta un juez, la dicta la audiencia digital. Pero lo más preocupante no es solo eso, sino cómo esta manipulación de la justicia está generando un peligroso precedente. Porque hoy fue Fofo Márquez, mañana fue Marián Gonzaga, pero ¿quién será el siguiente? 7. ¿Hacia dónde vamos? El futuro de la justicia en México. Si seguimos en esta línea, el futuro es claro: viviremos en un sistema donde la justicia ya no será determinada por jueces ni por la ley, sino por el volumen de comentarios y compartidos que tenga un caso en redes. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Los castigos serán cada vez más selectivos. Habrá crímenes que serán perseguidos con saña por el simple hecho de que generen indignación, y habrá otros que quedarán en el olvido porque nadie les prestó suficiente atención. Las personas con exposición pública serán juzgadas con estándares más duros. Si eres una figura mediática, un error puede convertirte en un caso ejemplar, incluso si tu delito no es más grave que otros. Se reforzará el uso de la justicia como un espectáculo. La gente no busca justicia, busca entretenimiento. Se ha perdido el interés en el debido proceso, lo que se quiere es ver a alguien pagando por el morbo de la sociedad. El género seguirá marcando diferencias en la forma en que se castigan los delitos. Si seguimos permitiendo que los sesgos afecten la manera en que se imparte justicia, habrá quienes puedan cometer actos graves con mayor impunidad, mientras que otros serán castigados desproporcionadamente por factores ajenos a la gravedad del crimen. Cualquiera puede ser la próxima víctima del linchamiento digital. La condena ya no depende de la evidencia, sino de qué tan rápido puede escalar un escándalo en redes. Si hoy estás del lado que exige justicia, mañana podrías ser el que esté rogando por un juicio justo. El problema de este camino es que una vez que se instala este modelo de justicia popular, ya no hay forma de controlarlo. Si hoy permitimos que las sentencias se dicten con base en la popularidad de un caso, ¿qué nos asegura que mañana no será utilizado como un arma política, como un medio para censurar voces incómodas o para encubrir a quienes saben moverse mejor en los medios? Y aquí viene la pregunta final, la más inquietante de todas. ¿Realmente queremos vivir en un país donde la ley ya no depende de la Constitución, sino del trending topic del día? ¿Estamos construyendo una sociedad más justa o solo estamos alimentando un sistema donde cualquiera puede ser aplastado si cae en la mira del linchamiento digital? Porque si la justicia deja de basarse en pruebas y hechos, y empieza a depender del humor de la gente en redes sociales, entonces ya no estamos hablando de un Estado de derecho, sino de un sistema de condena pública disfrazado de legalidad. Y esa, mis papacitos, es la peor noticia de todas. 8. Reflexión final: ¿cómo recuperamos la justicia? Si hemos llegado hasta aquí, es porque hay algo muy claro: la justicia en México necesita ser rescatada antes de que se convierta en una herramienta de manipulación mediática. ¿Qué se puede hacer? Restaurar la independencia del sistema judicial. Si los jueces siguen respondiendo más a la presión social que a la ley, nunca tendremos justicia real. Dejar de consumir la justicia como si fuera entretenimiento. Si seguimos tratando los casos mediáticos como si fueran series de televisión, el sistema seguirá moldeándose para dar espectáculo, no para impartir justicia. Exigir equidad en los procesos. La ley debe aplicarse con los mismos estándares para todos, sin importar género, estatus o el nivel de viralidad de un caso. Recordar que la indignación no es un juicio. Podemos estar enojados con un caso, pero eso no significa que debamos exigir justicia inmediata sin considerar el debido proceso. Porque, si no hacemos algo ahora, estamos permitiendo que el futuro de la justicia mexicana dependa no de la Constitución, no de los jueces, no de la ley, sino de la cantidad de retweets que pueda generar un caso. Y en un sistema así, nadie está a salvo. Papacitos, esta conversación no termina aquí. La justicia no se cuestiona sola, se cuestiona juntos. Así que los quiero leyendo sus comentarios, debatiendo, cuestionando. Porque esto no es solo sobre Fofo Márquez o Marián Gonzaga. Esto es sobre el futuro de la justicia en México.